Déjeme preguntarle a Ángel Mario García Guerra con qué número aparecerá. Gracias por también desmañanarte para hablar sin censura. Ángel Mario, un abrazo. Gracias a ti por la invitación y a tu generoso público que está aquí al pendiente de tu programa. Mi número en la boleta es el 46 y efectivamente estaba escuchando ahorita al doctor Isaac de Paz. Concuerdo con él en varios de sus puntos, sobre todo en la situación de inseguridad o dudas que nos tiene el INE con sus acuerdos. El sábado, en la mañana del sábado, tomaron un acuerdo que le llamaron ellos urgente, donde hacen un montón de planteamientos. Yo siento que esos planteamientos tuvieran la finalidad de imposibilitarnos a hacer campaña. Nosotros, por supuesto, el día de hoy no lo han notificado, lo deben de notificar el día de hoy, me supongo, hasta anoche no me lo había notificado, pero sí lo vamos a impugnar, porque de verdad es una situación de que no sabemos qué podemos hacer a ciencia cierta, no sabemos qué podemos hacer, no sabemos qué no podemos hacer, las consecuencias, y luego, al parecer, para ellos todo es una falta grave que amerita la pérdida de la candidatura. Solo por mencionar algunas cosas. No sé si recuerdas, Vicente, que en un principio el INE había señalado como tope de campaña para todos los que íbamos a contender en un puesto como este de la Suprema Corte, que significa un movimiento nacional porque se vota en todos los estados de la República, y fueron 220,000 pesos el tope de campaña. Era realmente irrisorio que pensar el INE que con esa cantidad de dinero íbamos a lograr hacer una campaña. Lo impugnamos y afortunadamente la Sala Superior del Tribunal Electoral nos dio la razón, le dijo al INE que hiciera un nuevo análisis y considerara esa situación de que vamos a andar por toda la República, y afortunadamente el INE, claro, en cumplimiento de los lineamientos que le dio la Sala Superior, aumentó el monto a 1,468,000. Y ese juicio que promovimos nosotros, pues le sirvió a todos los contendientes para poder tener mayor alcance. Ahora vamos a hacer lo propio de impugnar este acuerdo del sábado, el día de hoy, en cuanto me lo notifiquen, y estoy convencido de que nos va a volver a dar la razón el tribunal. Fíjate, nos dicen en ese acuerdo que todas las personas que trabajamos actualmente en el Poder Judicial, yo trabajo en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, tenemos que separarnos del cargo y tenemos además que hacerlo sin goce de sueldo. A mí no me causa ningún conflicto ese tema de pedir un permiso sin goce de sueldo. El problema es que el Consejo de la Judicatura Federal está negando las licencias a todos los empleados que van en pase automático o que, aunque no fue en paso automático porque decidieron cambiar de circuito federal, están en la boleta. ¿Qué significa? Que de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde no pueden realizar ningún acto de campaña porque el Consejo de la Judicatura no les permite la licencia sin goce de sueldo. El mismo criterio, al parecer, lo va a adoptar también el Pleno y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y aquí lo quiero dejar muy claro, no es un tema del Poder Judicial de Nuevo León, de no querernos o estarnos impidiendo el que podamos hacer campaña, sino que dicen ellos, y tienen razón, ¿cómo vamos a darle licencia a toda la gente? Luego, ¿quién va a cubrir esas candidaturas? Esos vacantes, perdón. En el 2027, aquí en Nuevo León, va a haber elecciones de todo el Poder Judicial y está previsto que la mayoría, si no la totalidad de los jueces y magistrados van a ir en automático a la boleta. Entonces, si a todos se les da una licencia, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a cubrir tantas vacantes? Entonces, creo que el INE está dando palos de ciego. Se me ocurre, a lo mejor no lo veo todo completo, pero a mí se me ocurre, simplemente no nos limites a que podamos realizar actos de campaña en los momentos en que no interfiera con nuestra actividad, porque al final de cuentas nuestro trabajo no es de una máquina que está funcionando 8 horas continuas. Podemos de alguna forma interactuar entre actividades electorales y el trabajo cotidiano que hacemos, más aún cuando prácticamente nos limitaron el trabajo a las redes sociales. Entonces, tenemos personas que nos pueden apoyar.
Otra situación que veo que es totalmente incongruente es que no permitan que nadie nos ayude. No podemos tener ningún tipo de aportación voluntaria, ni en especie, ni en dinero, ni en ninguna naturaleza. Estoy de acuerdo que la importancia del puesto de juzgador no puede adquirir compromisos con personas que financien una campaña. Comparto esa situación, pero al mismo tiempo sí puede haber aportaciones voluntarias de personas que quieran sumarse. Por decirte un ejemplo, yo soy maestro de la Facultad de Derecho y tengo muchos alumnos y exalumnos que se han acercado a mí, pero te sorprendería la cantidad de quiero apoyarlo, ¿en qué le ayudo? ¿Qué hago por usted? No puedo, les tengo que decir que no. Y se quedan sorprendidos porque tradicionalmente en las campañas pues participan muchos jóvenes y mi campaña la quiero precisamente enfocar a los jóvenes porque creo en ellos, porque desde hace 29 años trato con los jóvenes todos los días y resulta que nadie me puede ayudar. Si alguien me está ayudando, tengo que registrarlo ante el INE con su nombre, apellidos, y además tengo que registrar cuánto le estoy pagando, porque si no le pago, no lo puedo admitir como colaborador voluntario. Es una incongruencia, tantas limitaciones, porque recordemos que la única forma que tenemos nosotros como candidatos de darnos a conocer es a través de la campaña, pero más importante aún, el público elector, cómo va a tomar la decisión de por quién votar. Solamente por cargos para ministros y ministras de la Suprema Corte estamos hablando de más de 60 personas, de los cuales van a elegir a 5 mujeres y a 4 hombres. La gente, ¿cómo va a tomar su decisión? ¿Cómo va a decir yo voto por el doctor Isaac, yo voto por el doctor César Gutiérrez, o por la ministra Lenia, o por la ministra Yasmín, o la ministra Loreta? Pues a través del conocimiento que tengan de ello. Y con tantas restricciones que nos dan, entonces prácticamente la gente va a ir a votar a ciegas. Y eso te estoy hablando que los candidatos a ministro creo que son de los más publicitados. Pero también se van a elegir a jueces de distrito, también se van a elegir a magistrados de circuito que tienen una función importantísima en la administración de justicia y realmente tienen muy pocas posibilidades de darse a conocer con el público elector. A ver, Ángel Mario, dos cosas antes de que nos gane la mañanera también. Tú fuiste, eso nadie te lo va a quitar, el primer miembro del Poder Judicial al que llamaba podrido el presidente Andrés Manuel López Obrador en salir a defender públicamente la reforma al Poder Judicial. Y eso en su momento lo reconocimos y lo tendremos que seguir mencionando, la valentía para hacerlo, para ahora sí que echarte en contra al gremio. ¿Qué tanto te ha afectado, qué tanto te ha beneficiado para estar aquí el día de hoy rumbo al 1 de junio, Ángel Mario? También recuerdo que te dije en aquella ocasión que lo que decía el presidente se quedaba corto, que era todavía más de lo que él decía, lo que había de podredumbre en el Poder Judicial. Y obviamente no es generalizar porque hay gente muy valiosa ahí. Pero yo, por ejemplo, desde ese video que se hizo viral, que yo no esperaba que iba a tener esa dimensión, empecé a recibir en mis redes sociales muchos ataques y yo los identifico como empleados del Poder Judicial de la Federación y ahora se han incrementado. Ayer era una locura en mi TikTok sobre todo, que creo que es en el que ha tenido más éxito mis videos con los que inicié mi campaña. Una furia y una rabia, un montón de mentiras, calificativos que no tienen ninguna razón de ser. Me dicen que que soy hipócrita, que soy traidor, que soy malagradecido, que ni Judas fue tan traidor como yo, porque gracias a ellos yo regresé al Poder Judicial del Estado cuando los diputados de aquí de Nuevo León no me querían ratificar, cosa que es cierta. Tuve una contienda que duró 30 meses con ellos y estuve a punto de lograr que los destituyeran a los 42, pero eso no significa que yo tenga que estar eternamente agradecido. Imagínate que le tengamos que aplaudir al Poder Judicial Federal porque hacen su trabajo. Si yo tenía la razón
en lo que yo estaba peleando de que el Congreso del Estado no tenía ningún elemento de prueba para decir que yo era un corrupto y que por lo tanto no podía continuar siendo magistrado. Dicho sea de paso, mi postura la confirmó un juez de distrito, la confirmaron 3 magistrados y la confirmaron 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Dijeron que efectivamente no había una sola prueba de que yo fuera un hombre corrupto y que por lo tanto el Congreso tenía la obligación de ratificarme por otros 10 años en el encargo, lo que así sucedió, pero tardó 30 meses. Pero ese es el trabajo que ellos tienen que hacer. Ya les pongo ahí, a veces les contesto, no, ahora resulta que vayan a pensar que les tenga yo que pagar honorarios, como si fueran abogados particulares, por haber hecho el trabajo que la Constitución les encomienda. Pero es tal su nivel de soberbia que si los oyes a muchos de ellos todavía en el nivel que vamos de la contienda electoral para la Suprema Corte o para el Poder Judicial Federal, siguen negados a aceptar esa realidad, siguen haciendo juicios de valor y siguen haciendo críticas a todos aquellos que estamos en contienda, no nos bajan de chairos, de ignorantes. Bueno, los calificativos sobran y eso lo único que nos confirma y nos demuestra es que lo que siempre he dicho de la soberbia que los perdió y que los alejó de la gente, porque eso es un punto también muy importante. Ellos hace mucho tiempo que se alejaron de los justiciables, que perdieron el piso, que empezaron como a levitar y los tienen en esta situación. Y sí, han venido muchas reacciones negativas en mi contra, pero si tú me preguntas si me arrepiento de haber hecho ese video, no me arrepiento. Y efectivamente, como tú lo dices, yo fui el primero que se atrevió desde el Poder Judicial a decir estoy en favor de la reforma. Y además, Vicente, en esa época, cuando yo hice el video, no se había agregado a la reforma el que tuviéramos pase automático. Por lo tanto, mi realidad jurídica en ese momento era que yo también iba a quedarme sin trabajo. No había pase automático. El pase automático se agregó hasta que la Cámara de Senadores analizó la reforma y de alguna forma para acallar las voces de enojo de los empleados del Poder Judicial Federal, abrieron esa ventana para que no se sintieran que los estaban a todos dejando sin empleo y entonces les dice el Senado, ok, vamos a reformar esa parte y les vamos a todos a dar el pase automático. ¿Qué significa? Que si ellos hubieran querido la totalidad de los jueces, magistrados y ministros con solo levantar la mano, iban en automático a la boleta de votación, cosa que no sucedió con nosotros. Oye, todos los demás tuvimos que inscribirnos y pasar por todos los filtros para finalmente lograr estar aquí. déjame preguntarte para cerrar en esta primera oportunidad. Por cierto, creo que Sin Censura fue el primer medio en el que externaste esto que ya habías publicado en redes sociales y te agradezco la confianza, Ángel Mario. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Así pasan las cosas en Sin Censura. Ángel Mario, yo pues me desilusioné, hay que decirlo, este fin de semana y por eso salí a opinar en algo que te involucra. Bueno, ahí va, chingue su madre, total, en esto estamos. Es una pena, escribí, que Fabricio Mejía publique señalamientos de este calibre y que cuando lo corrigen no se disculpe con el agraviado por la fake news. Yo respeto al maestro, pero no entiendo su golpe rumbo a la elección. Te mandaba un saludo, siempre generoso con Sin Censura, y es que te señala como Ángel Mario García Guerra, vinculado al Movimiento Ciudadano de Samuel García y Enrique Alfaro, cuando hace casi 2 meses Álvaro Delgado se disculpó por haber publicado algo similar y admitió su error. Ya se disculpó Fabricio Mejía, porque a mí me bloqueó. Es lo triste, que no acepten desde muchas veces la soberbia, los intelectuales de izquierda o de derecha, que se equivocan, o si se equivocan con mala leche. Entendió el que entendió. Ya se disculpó Fabricio Mejía. ¿Y qué piensas de estos señalamientos? No se ha disculpado hasta el día de hoy. Te confieso que no soy muy bueno en el manejo de X, pero estoy aprendiendo.
pero sí lo estoy revisando y creo que si se hubiera disculpado ya me hubiera dado cuenta, porque como bien mencionas, hace algunas semanas o tal vez meses sucedió algo similar con el periodista Álvaro Delgado y él de inmediato se disculpó, cosa que agradecí y además le reconocí lo que siempre le he reconocido, que es un gran periodista y que lo sigo en sus redes sociales. Pero en el caso de Fabricio no lo ha hecho y de verdad estoy sorprendido porque normalmente yo creo en los periodistas como tú, como ellos, que se manejan en los medios alternativos de comunicación, porque los periodistas oficiales o los del oficialismo hace mucho que dejé de creer en ellos. Y entonces hacer una... Digamos los del neoliberalismo, ¿no? Para Sí, aclarar. exacto, pero la verdad hicieron su trabajo en su momento porque a muchos nos tuvieron creídos de lo que ellos nos decían. Por ejemplo, el famoso Andrés Manuel, un peligro para México, yo me la creí al 100% me la creí. ¿Por qué? Porque era la única forma de que teníamos de informarnos, en las televisoras, las estaciones de radio. Vienen las benditas redes sociales, como en su momento les llamó al expresidente Andrés Manuel, y entonces empezamos a escuchar a personas como tú, nos dan otra opinión, pero además ustedes nos dan una opinión y nos demuestran que están diciendo la verdad. No son aseveraciones dogmáticas como pasó en este caso con Fabricio Mejía, que por más que le doy vueltas al asunto, Vicente, no encuentro de dónde sacó esa información, quién le dijo eso. Aquí en Nuevo León, pues hasta tal vez se oye mal que lo diga, pero soy muy conocido, no solo de ahorita que soy magistrado o candidato a la Suprema Corte, desde que era juez tuve asuntos que trascendieron mediáticamente y la gente aprendió a respetar mi trabajo y a respetar mi forma de hacer las cosas como administrador de justicia. Entonces, aquí en Nuevo León, todos saben a la perfección que tengo no un conflicto personal, pero sí un conflicto institucional con el Poder Ejecutivo, precisamente por los actos de fuera de la ley, actos que no tienen incluso un calificativo, como el hecho de que en más de 10 ocasiones no nos depositaron el salario porque el gobernador decía, no les voy a entregar los recursos al Poder Judicial, y no solo al Poder Judicial, tampoco a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y a otras, al Congreso del Estado, no te deposito los recursos. En una ocasión, Vicente, tuve que pagarles el sueldo de mi dinero, afortunadamente siempre tengo un poquito ahí guardado en efectivo, y de mi dinero les pagué su sueldo a todos los que trabajan en mi sala, que son más de 20 empleados. Estamos hablando de secretarias, estamos hablando de personal de intendencia, estamos hablando de archivistas, se les dice personal de base, que sus salarios son realmente muy pocos. Y entonces no les pagas el día 15 y ellos tienen que pagar su tarjeta de crédito, tienen que pagar la luz, tienen que pagar el agua. Y entonces lo que hice en más de una ocasión es de mi bolsa darles el dinero. O sea, no nos pagaba. O sea, no solamente no eres el candidato de Movimiento Ciudadano de Samuel García, sino te has confrontado con Samuel García. Por supuesto. Entonces, ¿de dónde saca Fabricio Mejía que yo soy aliado de Movimiento Ciudadano y de Samuel? Mira, todavía pudiera ser, que no lo soy, pero todavía te creería que pudieran decirme que tengo alianzas con Movimiento Ciudadano porque en alguna ocasión tuve una buena relación con, que fue alcalde de Monterrey y ahora es senador de la República, Luis Donaldo, perdón, se me fue el nombre, Luis Donaldo Colosio. Tuve una buena relación con él y en alguna ocasión tal vez alguien nos pudo haber visto juntos. Te estoy hablando de la época donde los diputados no me ratificaron y él era en esa época el que comandaba las filas de Movimiento Ciudadano en el Congreso. En alguna ocasión me reuní públicamente con él y digo, bueno, a lo mejor alguien me vio en una reunión con Luis Donaldo, que no tengo ningún conflicto con él, pero absolutamente ninguno. No somos los grandes amigos, pero digamos que tenemos una buena relación, pero con Luis Donaldo, no con el partido Movimiento Ciudadano, y menos aún con Samuel García.
No tengo ni buena ni mala relación, simplemente no tengo relación. Y me expresé públicamente en mis redes sociales en más de una ocasión en los abusos que estaba cometiendo el gobernador al no depositar el dinero para pagar ni siquiera los salarios de todo el personal del Poder Judicial del Estado. Oye, entonces es incongruente que ahora me quieran asociar con ellos, por amor de Dios. y dice Fabricio Mejía, en cualquier momento empieza la mañanera, te voy a ofrecer una disculpa. ¿Qué número en la boleta estás, Ángel Mario? Número 46, boleta morada. 46, boleta morada. Fabricio Mejía no solamente saca su lista de candidatos y candidatas, y está bien, pero esta calumnia la tiene que aclarar y se tiene que disculpar, si no queda exhibido como pues lo que hemos señalado, que los intelectuales se suben al ladrillito de la soberbia y bueno. Ahora, Vicente, una pregunta. ¿Por qué los candidatos que él apoya, que yo estoy de acuerdo, cada quien tiene derecho a apoyar a quien quiera, si tú te fijas, yo creo que la totalidad sí están vinculados a Morena? ¿Por qué sí votar por alguien vinculado a Morena y no votar por alguien vinculado a MC en caso de que yo fuera vinculado a MC? ¿Por qué sí promover candidaturas vinculados a Morena? ¿Que no pretendemos tener un poder judicial realmente independiente? Eso significa que no debe haber vinculación con ningún partido político. Pues porque estamos en la soberbia, pues tan es así que ha dicho que no nos hagan caso a los youtubers porque nosotros tenemos la intención de monetizar. Pues lo tomo muy personal. Pues como les digo, nadie va a morder la mano que les da de tragar, pues si andan en el 11 tan emocionados por los espacios que se les están abriendo, pues ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo, pero yo apelo a la conciencia, a la razón y a la honestidad intelectual. Si se cometió una injusticia al hacer un señalamiento calumnioso, que se aclare y que se disculpen. Ángel Mario García Guerra, ¿con qué cierras para la audiencia de Sin Censura en esta primera de muchas oportunidades que tendremos de aquí al 1 de junio? Primero, darte las gracias por este espacio para darme a conocer con tu público. Y segunda, que la gente tenga algo muy claro. El 2 de junio del año 2024 salimos masivamente a votar por el Plan C. Yo fui uno de ellos y mi familia también. Nos convencieron los candidatos de Morena y aliados, principalmente la presidenta Claudia Sheinbaum. Nos convencieron de que la necesidad extrema de modificar, de cambiar de raíz el Poder Judicial, y a eso le llamaron Plan C y fue su estandarte de campaña. Y por esa razón, muchos salimos a votar masivamente ese día. Bueno, si el 1 de junio de 2025 no salimos a votar por el Poder Judicial Federal, de nada sirvió el Plan C, de nada sirvió la campaña de nuestra ahora presidenta Claudia para hacer realidad esta reforma si la desairamos o si no analizamos los perfiles, porque también hay perfiles peligrosos. Yo no estoy en condiciones de decir quién sí, quién no, porque me sanciona el INE. Pero gracias, afortunadamente, a periodistas como ustedes, como tú en particular, se van a encargar de ir desmenuzando a los perfiles y decirnos con toda claridad, pero además con el papel en mano o con las pruebas en la mano, quién es un riesgo de llegar a cualquiera de las instancias del Poder Judicial. ¿Qué candidatos son un riesgo en caso de que se vote por ellos? Yo te agradezco, nada más aclarando que aquí Ángel Mario no ha dicho que es amigo de Colosio, porque ya andan en el chat, que eres amigo. No, digo que no tenía conflicto, que no tenía conflicto como lo tuvo, confrontación con el actual gobernador Samuel García. Y no lo estoy defendiendo, precisamente por eso se los presento, para los que no los conozcan, pero entiendo que también en redes sociales así se mueven las cosas. Yo te agradezco, Ángel Mario, recuérdanos el número en la boleta morada. Número 46, boleta morada, y muchas gracias de nuevo. Te mando un abrazo, Ángel Mario García Guerra, hablando con nosotros sin censura. Y bueno,